Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanitos. Vamos a compartir otra enseñanza más. Esta está en Marcos 1, del 1 al 3. Espero que sea bendición y que puedan aprovechar mientras haya palabra todavía. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, quiero cifrar esta enseñanza en relación a lo que los primeros versículos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito, conforme está escrito en el libro de Isaías el profeta, que ya había anunciado desde antes la aparición de un hombre que vendría y prepararía el camino del Señor. Imagínense, casi 600 años a través de Isaías. Y este hombre, pues sabemos que fue Juan el Bautista. Entonces, miren, conforme está escrito, como está escrito. Ustedes ya conocen muchos versículos que continuamente el Señor decía: como está escrito, como está escrito, como está escrito. Entonces, tomé este solo versículo para comprobar Isaías, que 600 años antes de Cristo, lo que él escribió se cumplió como está escrito, dice, a través de Juan el Bautista. Entonces vamos a entender esto. Necesitamos entender y creer que Dios planeó todo antes de la creación, como nos le dice, y solo lo está cumpliendo, lo está llevando a cabo, lo que él ya planeó y nos lo dejó escrito. Y todo dice es conforme a las escrituras, conforme a lo que dejó escrito. Para eso lo dejó escrito, para que sepamos lo que Dios va a hacer. Para eso no para lo que vaya a cambiar. No es conforme a mis deseos, a mi voluntad, a mis planes, a mis propósitos de los hombres, de las religiones, de los gobiernos. Todo fue conforme a lo escrito. Vamos a checarlo desde la primera venida. Su primera venida fue conforme a lo que estaba escrito. Todo lo que estaba escrito de él se cumplió en la tierra. ¿Qué pasó? Su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo estaba escrito y así lo cumplió. Todo fue hecho conforme a las escrituras. Esto es importante, hermano. Nada fue hecho conforme a los deseos, pensamientos, voluntad, caminos, ni siquiera de Israel, recuerden, ni de los sacerdotes, del pueblo religioso, no, ni de los reyes. Todo Jesucristo lo cumplió conforme a las escrituras. Igual, vemos que el Señor Jesucristo sabía y conocía esto, y todo lo hizo conforme a las escrituras. En un versículo dice que Él no vino a cambiar, sino a cumplir las escrituras. Él no viene a cambiar, viene a cumplir las escrituras. Aún no los planes y los propósitos de los hombres. Sabemos que el pueblo de Israel tenía sus propios pensamientos diferentes a lo que estaba escrito respecto a la venida de Cristo. Ahorita más adelante vemos un versículo clave. Aún en el momento más crítico, más difícil, el Señor dijo: no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad, cuando iba a llevar a la cruz. Entonces vemos que siempre será conforme a lo que está escrito, hermano, no a lo que tú quieras ni a lo que yo quiera. Ahora, Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya tiene planeado, dicho, desde antes de la creación, todo, cómo serán las cosas, cómo van a suceder. Todo lo tiene en sus planes conforme a las escrituras. Aunque no nos revele todo, pero lo que ya nos reveló lo va a cumplir también. Y así se van a cumplir sin que falte nada de lo que está escrito, planeado, que Dios ha querido hacer.
solo nos lo hace saber, no nos está diciendo si se lo permitimos, nos lo hace saber, conocer una parte de sus planes, de cómo hace las cosas, cómo van a suceder, a cumplirse desde el principio de la creación con el hombre y con el universo. Voy a leer un versículo para ver toda la escritura nos muestra estos principios, esta verdad. Pero el hombre no quiere ver, no se da cuenta. En Romanos 9, cuando Pablo está hablando sobre Israel, 9:9 dice así, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo, una palabra de la promesa que Dios había dado a Abraham. Dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestros padres, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera. Una elección que Dios determinó desde antes de la creación, conforme a la elección, conforme a lo que está escrito, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que Dios cumplió desde antes, planeó todo, fue ejecutando las cosas como tenían que suceder y finalmente lo hizo a través de Jacob. Y luego dice todavía más en Faraón, para que comprendamos, dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. O sea, el Señor ya desde antes había planeado levantar al Faraón para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ya estaba escrito, hermanos. Ya estaba hecho por el Señor. Aunque no estuviera revelado en la palabra, Dios ya lo había escogido, lo había formado, para eso lo levantó y le dio el poder, como está escrito. Mire, por eso siempre tenemos que pensar como está escrito, no como tú y yo queramos. Mire lo que dice, por ejemplo, en Primera de Corintios. Esto es importante, siempre estamos pensando mal, como queremos, pensamos, dice 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensemos, no inventemos. Los pastores somos muy dados a pensar, a inventar cosas cochinas que nunca dice la palabra de Dios. Pero es que yo creo, es que yo pienso. No pensemos más de lo que está escrito y se acabó. No tienes que inventar, ni poner, ni quitar nada de la palabra de Dios. Aprender a no pensar más de lo que está escrito. Vemos que casi, fíjese, hay otro versículo clave, que es Ezequiel 20:32. Israel siempre hacía y quería hacer las cosas como ellos querían, como ellos pensaban, como los reyes en un momento dado deseaban hacer, y hay mucha historia sobre esto. Solo voy a leer un versículo sobre Israel, cuando ellos volteaban hacia el mundo, a las cosas terrenales, y decían, así se va a suceder, así van a ser las cosas, y el Señor les decía, y no, es Ezequiel 20:32, está hablando muy largo sobre esto, pero les dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, les decías, como ellos querían, no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra, y como así ellos así piensan y quieren pensar también como el mundo, las ideas y todo. Desgraciadamente la iglesia todavía está en este aprendizaje a no pensar más de lo que está escrito, ni pensar en cosas que no aparecen en la Biblia, inventadas. Entonces vemos que casi, fíjese, por eso tenemos toda la palabra revelada, escrita, que casi no hubo revelación de Dios al hombre por su palabra, de su plan, de sus propósitos, del futuro. Si vemos la historia con Adán, poco se le revela a Adán, no hay palabra para Adán. Hasta con Abraham,
donde ya le da cierto conocimiento, revelación del futuro. Él ya no tenía que pensar, ahora ya Dios le decía, esto va a ser así, del futuro. ¿Cómo crearía un pueblo, una nación por la simiente de él? Todo le dijo. Además que de su simiente vendría el Mesías, el Salvador, y que serían esclavos 400 años en una nación, le dice, sabemos fue en Egipto, pero aún vemos que después con los hijos, ni con Isaac, ni con Jacob, hubo más revelación de la palabra de Dios a ellos. Solamente Dios se manifestaba y les hablaba en alguna ocasión, confirmando las bendiciones de Abraham y algunas promesas de bendición material a ellos. Mire, y la palabra de Dios no era tan abundante como la tenemos hoy, hasta la venida del tiempo con Moisés, donde ya Dios da sus leyes, mandamientos, ordenanzas y promesa de darles la tierra. ¿Cómo se les reveló? Pero aquí fíjese que hay un punto importante, porque a partir de ese periodo hasta Moisés, hubo un periodo, dice, aproximado de 400 años hasta la salida. ¿Y por qué en ese periodo en Egipto no hubo palabra de Dios? No hubo ahí, Dios quiso hablarle al pueblo cuando estuvo en esclavitud. Solo tuvieron la palabra dada a Abraham, que Dios les dio. Pero esos 40 años estuvieron sin palabra. No hubo palabra en Egipto, hasta con Moisés. Y cómo se ha venido revelando a Israel. Y después con Egipto, cómo le avisó, lo sacó. Y después su tiempo, 40 años en el desierto. Y esa era la palabra que Dios les había dado solo a través de Moisés. Y hasta que después del tiempo de Moisés, Dios tenía que seguir hablando al pueblo de Israel, porque era su pueblo y tenía la obligación de dar a conocer al pueblo de Israel sus propósitos de Dios, pero a la vez cómo que comportaba Israel y qué era lo que Dios le decía. El tiempo mandó a los profetas en Israel, pero ellos fueron puestos para dar a Israel advertencias de juicio presentes, como un futuro también para Israel, si ellos se arrepentían y pedían perdón para ellos. Pero casi siempre los profetas eran una advertencia para que se arrepintieran, hicieran lo bueno, se convirtieran a la ley de Dios. Y los juicios que también venían si no obedecían, o si obedecían, venía la promesa de la bendición que vendría al futuro. Y a varios de ellos siempre les dio una promesa, la mayoría de los profetas, no solo de un futuro inmediato, sino un futuro final cuando viniere el Mesías esperado. Entonces, todo esto sucedió y todo lo hizo conforme a lo que está escrito. Lo que estuvo escrito, dado por los profetas, el Señor lo fue cumpliendo en aquel tiempo y lo futuro también lo cumplirá. La revelación de Dios por su palabra con los profetas sobre el presente y el futuro que hizo el Señor, así lo cumplió. Todo lo cumplió conforme a lo que reveló y quedó escrito en aquel tiempo como para los tiempos de ahora. Ahora, como la forma y la manera, como nos dijo cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a ser la vida del Mesías. Fíjese, ya estaba escrito de la forma, y es por demás todo lo que nos dice a través de Isaías y todos los profetas. Y cómo ellos ya habían tenido su propia idea, su propio pensamiento de cómo vendría el Mesías, cómo aparecería y todo lo demás, cuando de ninguna manera se sometieron a lo que estaba escrito. Y aunque a Daniel el Señor le reveló cosas, pero eso es importante, cosas que pasarían en relación a los reinos y a los imperios del mundo hasta el regreso del reino de Mesías de Jesucristo, le reveló un futuro de las naciones. Y veamos si fue o no. Usted ya conoce todo esto, no podemos leer, pero claro que así se cumplió conforme a las Escrituras. La revelación que Dios le dio a Daniel de los reinos se ha cumplido al pie de la letra
los reinos del mundo gentil y los tiempos que tenían que surgir. Y todo el antiguo tiempo se concentraba el Señor en cumplir su palabra, estaba escrita hasta la fecha. Y aparte la palabra siempre era dada solo en Israel. Ahora ya entramos al tema. Todo esto se cumplió en Israel. ¿Por qué se habló? Bueno, ya no quiero hablar de los imperios del mundo dados por Daniel, pero exactamente así se fueron cumpliendo. Así uno por uno en el tiempo y los personajes que Dios escogió también para cada reino. Esto es también importante. Bueno, fíjese, todo ese tiempo hasta la venida de Jesucristo no había revelación de la iglesia. Estaba escondida hasta la venida de Jesucristo. La iglesia no aparece en el antiguo pacto más que Israel. Y hasta la venida de Jesucristo dice que estábamos escondidos en Cristo, quien la crearía y la revelaría al mundo gentil. ¿Cuántos años pasaron también de esto? Fíjese, hay una, ¿cómo se dice? Una similitud. En aquel tiempo fueron 400 años que no hubo palabra en el Egipto para el pueblo de Israel. Y después de Malaquías, el último profeta, hasta la venida del Señor Jesucristo, pasan 400 y tantos años, casi el mismo tiempo que pasó allá sin palabra. Y ahora, a través de la venida de Jesucristo, Él empezó a hablar, ya no tanto, desde luego, de Israel, porque de Israel sale también la iglesia, pero ahora está hablando de la formación de la creación, no de un pueblo, una nación, de nuestra iglesia, constituida de gentiles y de judíos. Y nos dejó escrito cómo sería la vida de la iglesia en la tierra y el futuro también de la iglesia, conforme lo dejó escrito todo lo que nos dijo el Señor de nosotros, de su iglesia. Pero en toda la creación, desde Adán hasta Jesucristo, fíjese, ya cuando empieza a revelar la creación de la iglesia, Dios nunca reveló, nunca dijo nada a los hombres, ni a Israel, del final de cómo serían los últimos días de estos 6,000 años de la primera creación. O sea, para que entendamos, Dios nunca reveló completamente y detalladamente los tiempos del fin hasta la venida de Jesucristo, los juicios apocalípticos, de manera en que Jesucristo regresaría a la tierra en gloria y en poder. Nada de esto los hombres en el antiguo pacto tenían conciencia, idea, ni por aquí les pasaba. ¿Cómo iban a ser estos juicios finales el tiempo antes de la venida de Jesucristo? ¿Cómo serían las cosas que iban a cumplirse en Israel, en las naciones, en el mundo? ¿Cómo nos habla sobre el surgimiento de una nación y que la llama, aunque ya existía Roma, pero como en el Apocalipsis la llama la gran ramera? Todo esto, o sea, no sé si captamos, ¿verdad? Todo esto quedó escrito desde el año 90 en el libro del Apocalipsis, pero ¿qué pudo ser para aquellos? Bueno, todo lo que está revelando la gran ramera, el anticristo, el último sistema y reino del diablo, detallando el cómo serían todos estos juicios, como los vemos en el libro del Apocalipsis, cómo se vendrían desarrollando, y lo representa a través de unos caballos, juicios de caballos, de trompetas y copas de ira. Esto estuvo sellado, dice, desde la creación del mundo, y solo, como nos lo dice en el libro del Apocalipsis, aunque ya lo hemos leído, pero lo voy a leer rápidamente, solamente quedó abierto hasta después de que nuestro Señor Jesucristo hace la obra en la tierra, muere, resucita y sube al cielo. Ya lo han leído en Apocalipsis 5. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a grande voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho,
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, todo lo que este libro estuvo sellado desde el principio de la creación y que nadie se le reveló, nadie sabía, hasta que Jesucristo, después de morir, resucitar, ascender al cielo, se le da el libro, este libro, y queda abierto para nosotros las cosas que iban a ser, cómo van a ser, como está escrito, ¿verdad? Solo se le dio a Cristo abrir el libro, la revelación de Dios que le dio a Jesucristo. Del final de los tiempos, ¿cómo sucederán? Por favor, conforme a lo que está escrito, no inventemos. Aquí nos está diciendo cómo serán las cosas como está escrito. Nadie podía saber, conocer el libro del Apocalipsis, su contenido, hasta que se le dio a Jesucristo y lo abrió. Y luego lo dio a Juan el apóstol. Pero ¿con qué propósito se lo dio a Juan? Es claro, usted ya lo ha leído. Con un fin y propósito, dice, darlo a conocer a las iglesias. A las iglesias, no dice al mundo. El mundo no tiene interés, no pueden comprender. Realmente el mundo y las naciones gentiles son ajenas, ignorantes. No pueden creer lo que está escrito, menos esto. Que se cumpla como hoy lo vemos. No pueden creer que se llegue a cumplir como hoy los estamos viendo. Esto ha dicho el Señor que era para su iglesia y se escribe a las 7 iglesias y el mensaje es para las iglesias. Ahora, fíjese aquí, si este mensaje es para sus iglesias, sobre todo para la generación última, la generación última que estemos viviendo antes de su regreso en gloria, que estemos viviendo el final de estos tiempos. Póngase a pensar, si este libro fue escrito en el año dado a Juan, en el año 90, ¿qué podían en esas iglesias entender en ese tiempo sobre este libro? ¿Qué podían? La mayoría de ellos y los apóstoles creían que la venida del Mesías iba a ser en ese mismo tiempo. Al leer todo esto, ¿qué podían pensar? ¿Qué podían comprender? Algo que estaba tan al futuro, 2000 años después. ¿Qué podían aprender o entender? Nada, ¿verdad? No tenían entendimiento. Solo sería para la iglesia final. Aún para la iglesia al medio, en el año 1000 y todo lo demás, ellos veían que esto no era posible todavía. No tenía ningún cumplimiento. O sea, comprendan, así como para Israel, cuando vieron el final, la última generación experimentó, vivió todo lo que Dios dijo que haría en Israel. No iban a entender, solamente los que estemos viviendo antes de su regreso en gloria. Y es claro que el mensaje del Apocalipsis es para las iglesias. Aparte, aunque en el Apocalipsis, aquí viene, no habló sobre el fin de la iglesia, porque el Apocalipsis no te habla del final de la iglesia. ¿Cómo será su final de la iglesia? Sin embargo, en la tierra, la salida de ella, sí lo revela por medio de Pablo al decir y escribirlo, como sabemos en Primera de Tesalonicenses 4, donde dice que el Señor vendrá y que nos levantará de la tierra y los muertos en Cristo primero, luego nosotros seremos levantados esperando al Señor. Esta es una revelación que aunque no está en el libro del Apocalipsis refiriéndose a la iglesia, pero sí está revelado en la palabra conforme a lo que está escrito. ¿Y cuántos pastores? Híjole, ya mejor, pero cuántos pastores niegan el rapto de la iglesia y dicen, no hay rapto. Pues yo pienso que ellos se van a quedar. ¿Por qué no? Que no pueden ver lo que está escrito, no pueden aceptar que esta es una realidad, que está escrito. No es cuestión de Pablo, no fue una idea de Pablo, un pensamiento, fue un conocimiento, una revelación de Dios que le dio a Pablo. Si no, ¿cómo podríamos nosotros saber? Claro que es muy difícil entenderlo. Ay, sí, ¿cómo nos vamos a ir para arriba? ¿Cómo nos vamos a ir para arriba? Si es por el poder de Dios, ¿cómo van a restar los muertos? No creen tampoco eso, pues es por el poder de Dios.
Está escrito y se acabó. Y se acabó. No pienses otra cosa más de lo que está escrito. Entonces vemos que sobre el fin, su salida de ella, lo mismo en 1 Corintios 15:51, ahí nos está hablando también Pablo, ¿verdad? Como a la final trompeta, los muertos resucitarán. Todo eso está escrito. Está hablando de una transformación, un arrebatamiento de la iglesia, un cuerpo espiritual. ¿No lo creen? ¿Qué nos habla de las bodas del Cordero con su iglesia? Todo esto, ya para terminar, hermano, ¿usted cree que esto lo va a aceptar el mundo gentil? ¿O aquellos hombres que no puedan creer y que no tengan el Espíritu de Dios? ¿Usted cree que Roma, aunque tenga un X conocimiento de lo que viene del rapto, como ahorita las noticias y todo, pero lo cree? ¿Lo puede entender que hoy, para nosotros, para esta última generación? Mire, finalmente cómo el Señor le revelaba a su iglesia, no al mundo gentil, ni siquiera al pueblo de Israel, sino a su iglesia. Tenemos el ejemplo, ¿no? En Mateo 13, cuando el Señor le preguntan los apóstoles, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces, acercándole los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ni siquiera a los mismos judíos religiosos les permitió el Señor entender, conocer las cosas escondidas de Él, cuanto menos al mundial, ¿verdad? Y cómo si la gente y la iglesia les puede creer a los científicos, a los hombres, al mundo, a gente que ni siquiera tienen idea de lo que es el cristianismo, del evangelio, de lo que está escrito, pero le pueden creer. Ellos han inventado sus propias teorías, sus propios métodos y todo lo demás. Ellos nunca van a aceptar que el fin está a las puertas, que todo esto que está pasando está escrito en la escritura, hermano. Somos la última generación que estamos viviendo, estamos comprobando lo que está escrito. Entonces, ellos no van a poder creer eso, porque el Señor no les reveló a ellos, les dejó cegado el entendimiento. No pueden creer esto, que llegue a suceder, a cumplirse junto con la resurrección de los muertos. ¿Sí? El Señor les tenía que estar diciendo a los apóstoles, y ya cuando vino el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se encarga en cada uno de su iglesia a darnos a conocer estos misterios, a darnos a saber los tiempos en el cual estamos viviendo. Bueno, esto está sellado para el mundo. Por eso no podemos creer ni vamos a pensar más de lo que está escrito. Y aunque lo sepan, hermano, no lo van a poder creer. Vamos a dar gracias a Dios, que Dios les bendiga y esperemos pronto vernos por aquí, hermanitos. Que Dios les bendiga.